Para quienes no lo saben, en septiembre de 1986, un enorme bloque de hielo se desprendió del borde de la plataforma de hielo Filchner en la Antártida Occidental. En ese entonces simplemente se le llamó A23A, pero aunque su nombre era simple, los científicos notaron rápidamente que no era un iceberg común. De hecho, era el iceberg más grande del mundo. Su extensión es de aproximadamente 4.170 kilómetros cuadrados. Es como si estuvieras viendo una isla gigante de hielo flotante que es más de 5 veces más grande que la ciudad de Nueva York. Ahora, a medida que pasan los años, simplemente se detuvo en una parte del mar. Ahora parece una isla de hielo permanente incrustada en las aguas heladas de la Antártida. Pero lo sorprendente es que después de más de 3 décadas sucedió algo extraño. Apenas en 2023 el A23A volvió a moverse. Es como si el gigante dormido bajo el mundo frío hubiera despertado de nuevo. Ahora, poco a poco, está siendo arrastrado hacia el mar de Weddell junto a la Antártida y se mueve más de 150 kilómetros cada mes. Y para muchos científicos esto es una seria advertencia, porque cuando un iceberg tan grande comienza a moverse de nuevo después de permanecer inmóvil durante muchos años, puede estar ocurriendo un gran cambio en la Antártida. Y según la mayoría de los expertos, esto no es una buena señal. Pero la pregunta ahora es, ¿qué tan importante es realmente este continente helado? Y aquí hay más preguntas importantes. ¿Qué pasaría si todo el hielo de la Antártida se derritiera por completo? ¿Y cómo se vería el mundo si el nivel del mar subiera más alto que muchos edificios? ¿Y es cierto que aquí fluye sangre proveniente de un glaciar? Y otra pregunta fascinante es, ¿por qué se encuentran tantos meteoritos aquí? ¿Y será posible que algún día la Antártida vuelva a ser verde? En este video vamos a descubrir todo eso. Pero antes de empezar, no olvides darle like a este video. Esto significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Para empezar, hablemos primero de algunas cosas importantes. Para los que no lo saben, desde hace mucho tiempo ya existían mapas antiguos que mostraban una tierra misteriosa en la parte más lejana del mundo. A menudo se le llamaba Tierra del Sur o a veces Terra Incógnita, que significa un lugar aún desconocido. Incluso el filósofo griego Aristóteles mencionó una región en el extremo sur de la Tierra alrededor del año 350 a.C. en su libro sobre el clima y la naturaleza. Pero lo sorprendente es pensar que fue hasta el siglo XIX cuando la gente finalmente confirmó la existencia de la Antártida, y fue entonces cuando la consideraron como un continente real y verdadero. El primer avistamiento oficial ocurrió apenas en 1820, y para entender lo reciente que es esto en la historia humana, solo piénsalo. En esa época ya se había inventado la batería, ya existía la fotografía, incluso los refrescos ya existían en ese entonces. Y Cristóbal Colón ya había descubierto América más de 3 siglos antes de que se viera la Antártida. Y aunque ya lo habían visto, muchos todavía no creían que era todo un continente. Pasaron casi 2 décadas antes de que fuera oficialmente reconocido como un continente separado, y no solo como una simple isla. A pesar de esto, mientras más estudiaban los científicos la Antártida, más asombrados quedaban. Porque no era solo un lugar frío, también resultó ser enorme. Tiene una extensión de más de 14.2 millones de kilómetros cuadrados, por lo que es el 5º continente más grande de la Tierra. Es casi 1,5 veces más grande que todo Estados Unidos. Su línea costera alcanza casi los 18.000 kilómetros, pero como dice el dicho, eso es solo la punta del iceberg, porque el verdadero y aterrador secreto de la Antártida está debajo de su hielo. Aquí se encuentran los glaciares más grandes de todo el planeta. De hecho, casi el 90% de todo el hielo de la Tierra está en la Antártida. Eso significa que casi toda el agua congelada del mundo está aquí, en un solo continente. Y aunque quitemos los glaciares marinos y solo miremos los glaciares que están en tierra firme, todavía cubren casi 14 millones de kilómetros cuadrados de hielo grueso. Y lo más sorprendente es la cantidad de hielo almacenado aquí. Se estima que hay alrededor de 26.5 millones de kilómetros cúbicos de hielo en la Antártida. Y para entender qué tan pesado es eso,
Un kilómetro cúbico de hielo pesa casi 0.92 gigatoneladas. En pocas palabras, toda la capa de hielo de la Antártida pesa aproximadamente 24.380.000 gigatoneladas. Y todavía hay lugares aquí donde el hielo tiene más de 4 kilómetros de espesor. Eso es más alto que muchas montañas. Pero aquí está la pregunta más aterradora. ¿Qué crees que pasaría si todo eso se derritiera? Según los científicos, si todo el hielo de la Antártida desapareciera por completo, el nivel del mar en el mundo subiría aproximadamente 58 metros. Eso equivale a casi 190 pies en total. Si eso llegara a pasar, muchas ciudades famosas del mundo podrían quedar completamente sumergidas. Ciudades como Nueva York y Londres podrían desaparecer del mapa debido a las inundaciones. Y el país de los Países Bajos, que ya está ubicado por debajo del nivel del mar, realmente desaparecería del mapa mundial. Pero hay otro detalle importante aquí. El hielo de la Antártida no es solo agua común y corriente. Es agua dulce. De hecho, casi el 70% de toda el agua dulce de la Tierra está almacenada aquí. Y aquí es donde la Antártida se vuelve aún más especial. Porque aunque está rodeada de muchísimo hielo, todavía se considera un desierto. Sí, un desierto. Y no es solo cualquier desierto. De hecho, es el desierto más seco de todo el mundo. Pero ¿cómo pasó eso? ¿Cómo se convirtió en desierto un lugar que tiene la mayor cantidad de hielo y agua en todo el planeta? Porque cuando escuchamos la palabra desierto, automáticamente pensamos en un calor abrasador, extensiones de arena y grandes tormentas de arena como en el desierto del Sahara. Pero según los científicos, está equivocada la creencia común de la mayoría sobre el desierto. Porque la verdadera base de un desierto no es el calor, sino la falta de lluvia. En pocas palabras, cuando casi no hay precipitación o casi no cae lluvia y casi no hay humedad en un lugar, ya se considera un desierto, aunque esté rodeado de puro hielo, y así es exactamente la Antártida. En el Polo Sur, la precipitación promedio cada año es de solo alrededor de 15 milímetros. Eso es muy poco. Para que te des una idea de lo poco que es, el mismo desierto del Sahara recibe aún más lluvia cada año. Y eso es alrededor de 76 milímetros. Sí, el Sahara es más húmedo que la Antártida. Hay algunas áreas costeras en la Antártida que a veces reciben algo de nieve o precipitación, pero sigue siendo muy raro y muy poco. Así que en general, el continente sigue siendo extremadamente seco. Por eso, aunque esté cubierto de una capa muy gruesa de hielo, oficialmente todavía se le llama un verdadero desierto. Y lo más sorprendente es que el hielo grueso que vemos hoy en día no se formó simplemente en unos pocos años o siglos. Tomó millones de años para que se formara la enorme capa de hielo en la Antártida. Y si crees que ese lugar ya es demasiado seco, hay algo aún más extremo. Hay una parte de la Antártida que, según los científicos, no ha recibido lluvia ni ha experimentado ningún tipo de precipitación en casi 2 millones de años. Eso significa que hay un lugar en la Tierra que lleva casi 2 millones de años sin lluvia. Y más tarde hablaremos de por qué ese lugar parece de otro planeta. Regresando al tema, otra de las cosas más extrañas sobre la Antártida es que realmente no tiene un dueño verdadero, no es un país, tampoco es una colonia. Es cierto que hay algunos países que han reclamado ciertas partes de aquí, pero en general no hay ningún país es oficialmente dueño de la Antártida. Pero aún así, tiene su propio código telefónico, dominio de internet.aq e incluso su propia bandera. Realmente es como un mundo aparte de lo que estamos acostumbrados. Y hay muchas cosas en la Antártida que realmente no siguen las reglas ordinarias de la Tierra. Por ejemplo, aquí las zonas horarias casi no tienen sentido. En otras partes del mundo está claro qué hora es, mañana, tarde o noche. Pero en la Antártida, eso depende de la estación de investigación en la que estés. Cada estación usa su propio horario. Y si preguntas qué hora es en la Antártida ahora, en realidad es una pregunta capciosa. Porque en el Polo Sur hay épocas en las que el sol casi no se pone. Desde el 21 de septiembre hasta el 23 de marzo ocurre lo que se llama el día polar. Durante ese tiempo realmente nunca anochece. El sol solo gira alrededor del horizonte mientras sigue brillando sin parar. Es como un día larguísimo que dura 184 días normales. Después de esto llega la noche polar. Es un largo periodo de casi oscuridad continua. Por eso casi no hay una separación clara entre el día y la noche en la Antártida. Y por supuesto, debido a lo extremas que son las condiciones allá, casi no hay personas que quieran vivir permanentemente en ese lugar. Prácticamente no hay residentes permanentes en la Antártida. Pero aún así hay personas que siguen viviendo ahí cada año. Normalmente hay entre 1,000 y 5,000 personas en la Antártida.
dependiendo de la temporada. La mayoría de ellos son científicos, investigadores, personal del gobierno y, a veces, incluso sus familias. En las partes más accesibles de la Antártida, los requisitos ya son muy estrictos antes de que te permitan unirte a una expedición. Pero mientras más te adentras en lugares más peligrosos, las reglas se vuelven aún más estrictas. Y hay un requisito que realmente sorprende. En algunas misiones, las personas que no se han quitado el apéndice puede que no les permitan unirse. Suena raro, ¿verdad? Pero ¿por qué hay que quitarse el apéndice antes de ir a la Antártida? ¿Hay algún virus mortal allá que ataque el apéndice? La respuesta está relacionada con un hecho real que casi se convierte en una tragedia. El 29 de abril de 1961, un médico soviético de 27 años, llamado Leonid Drogosov, de repente sintió una gran debilidad, fiebre, vómitos y un dolor intenso en el lado derecho del abdomen. Y como él era el único médico en su expedición de 13 miembros, no tenía otra opción más que examinar su propio cuerpo. Después del examen, salió un diagnóstico aterrador: apendicitis aguda. Y lo peor de todo, no había ningún avión cerca que pudiera rescatarlo. El clima también era tan malo en ese momento que la evacuación era imposible. En pocas palabras, era como si ya lo hubieran sentenciado a muerte, pero en lugar de rendirse, hizo algo que casi es imposible de creer. Decidió operarse su propio apéndice. Sí, él mismo se practicó una apendicectomía, porque según él, esa era la única manera que le quedaba para sobrevivir. Y aunque la operación fue sumamente difícil, extremadamente peligrosa y casi increíble, fue exitosa. Y gracias al gran valor que demostró, Leonid Drogosov se hizo famoso en todo el mundo. Ahora, a pesar de esto, si lo piensas bien, tal vez sea suficiente razón el hecho de que haya días o noches que duran medio año para que sientas que la Antártida ya no parece la Tierra. Es como si fuera un exoplaneta lejano que gira en otra parte del universo. Pero hay otra cosa que aún más te hace sentir como si estuvieras en el espacio exterior mientras estás en la Antártida. Y no, todavía no estamos hablando de extraterrestres, al menos por ahora, porque hay otro tipo de visitante que llega regularmente a este lugar: meteoritos. De hecho, la Antártida es uno de los mejores lugares en la Tierra para buscar meteoritos que vienen del espacio. Casi 2/3 de todos los meteoritos encontrados en el planeta se han descubierto justo aquí. Y es natural que muchos se pregunten, ¿por qué aquí? ¿Acaso la Antártida es golpeada por meteoritos más seguido que otros lugares? Para algunos, tal vez de inmediato piensen en teorías de conspiración, pero la verdadera razón es mucho más simple. No es que caigan más meteoritos aquí, simplemente es mucho más fácil verlos. Debido a lo blanco que es todo alrededor, cualquier piedra oscura sobre el hielo se ve de inmediato, aunque sea pequeña. Es como si dejaras caer un pedazo de carbón sobre una hoja de papel blanca. Además de eso, el aire en la Antártida es muy seco. Por eso los meteoritos se deterioran menos que en otras partes del mundo. Y aunque se hundan en la nieve, el movimiento de los glaciares tiene un efecto especial. No permite que los meteoritos se hundan demasiado profundo. En cambio, a menudo permanecen cerca de la superficie. Por eso, para los científicos, la Antártida es como un campo natural lleno de tesoros. Durante la expedición de 2022 a 2023, un equipo internacional de investigación encontró de inmediato 5 nuevos meteoritos. Y eso fue después de una búsqueda corta, y uno de esos pesa 7.6 kilogramos. Eso es enorme para un meteorito. Según María Valdés del Museo Field de Historia Natural y la Universidad de Chicago, se han traído aproximadamente 45,000 meteoritos de la Antártida solo en el último siglo. Y de todos esos, solo alrededor de 100 son tan grandes o más grandes que el meteorito que encontró esa expedición. Eso significa que un descubrimiento de ese tipo es sumamente raro. Pero aunque lo primero que pensamos cuando hablamos de la Antártida es puro hielo y nieve, eso no significa que sea lo único que puedas encontrar ahí, porque hay lugares en la Antártida que parecen montañas de Europa. A veces, cuando ves algunas fotos de ahí, podrías pensar que estás en los Alpes suizos, pero hay un detalle que de inmediato te recordará que realmente estás en la Antártida: los pingüinos emperador. Porque los pingüinos emperador solo se encuentran aquí y en ningún otro lugar de la Tierra. Y de noviembre a marzo, cuando es verano en el hemisferio sur, hay cruceros que visitan la Antártida. Sí, también hay turismo en el continente más frío del mundo. Pero mientras más te acercas a la parte más al sur de la Antártida, especialmente durante el invierno, ahí es donde realmente sientes por qué es tan feroz. Ese tipo de frío que parece que puede penetrar
hasta los huesos. De hecho, la temperatura más baja registrada en la Tierra también ocurrió aquí. En 2010 se registró una temperatura de menos 92 grados Celsius en la Antártida. Esa es la temperatura más fría jamás registrada en todo el planeta. Y mientras hablamos de la Antártida, hay otra cosa de la que casi todo el mundo ha oído hablar: el agujero de ozono. Pero aunque ese término es muy conocido, mucha gente realmente no entiende completamente cuán serio es. El agujero de ozono es una parte de la atmósfera donde la concentración de ozono disminuye mucho. Y la capa de ozono es muy importante porque actúa como un escudo de la Tierra contra la peligrosa radiación ultravioleta del Sol. Sin ella, la vida en el planeta sería más peligrosa. Pero aquí hay algo que mucha gente suele malinterpretar. El agujero de ozono en la Antártida no es un hueco permanente que está abierto todo el año. Es un fenómeno estacional. Eso significa que aparece y se reduce dependiendo de la temporada. Los científicos británicos descubrieron este problema por primera vez en 1985. Notaron que cada agosto hay una gran parte de la atmósfera en la Antártida con una concentración de ozono muy baja. Y cuando llega diciembre casi desaparece también. Por esto la comunidad científica se preocupó de inmediato, porque si esto sigue empeorando, podría tener un gran impacto en toda la Tierra. Y según la explicación más aceptada por los científicos, el ser humano también es la principal causa de esto. En particular, el uso de clorofluorocarbonos o CFCs y más de 100 químicos dañinos adicionales. Debido a la gran preocupación, varios países actuaron rápidamente. En 1985 se firmó la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono. Y solo 2 años después le siguió el Protocolo de Montreal en septiembre de 1987. Desde entonces, la situación ha ido mejorando poco a poco. Cada año los investigadores ven que el agujero de ozono se va haciendo más pequeño. Incluso hay algunos optimistas que creen que es posible que desaparezca por completo para el año 2060, y según algunos informes de las Naciones Unidas, eso realmente podría suceder. Pero en los últimos años, especialmente en 2023, volvieron a surgir nuevas preocupaciones. Según los datos satelitales del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo, los científicos notaron que el agujero de ozono se formó más temprano ese año. Normalmente aparece más tarde, pero en 2023 comenzó de inmediato en agosto, y para los expertos eso no es normal. Según Martin Ducker de la Universidad de Nueva Gales del Sur, la formación tan temprana fue totalmente inesperada. Y si el agujero de ozono sigue creciendo, es posible que el océano austral se caliente aún más. Eso es un problema porque actualmente la Antártida ya está experimentando niveles mínimos récord de hielo marino. Además, el aumento de la radiación ultravioleta también podría cambiar los patrones de viento alrededor de la Antártida. Y cuando eso suceda, la pérdida de hielo será aún más rápida. En este punto, realmente te hace pensar: 2023 ya es suficiente, ¿no crees? Parece que los problemas del planeta no paran de llegar uno tras otro. Pero según los científicos, todavía falta información para sacar conclusiones definitivas. Y mientras la Antártida sigue siendo uno de los lugares más peligrosos y misteriosos de la Tierra, descubriremos aún más secretos extraños que están ocultos allí. En la mayoría de los lugares del mundo, un río es algo común, pero en la Antártida es un milagro extraordinario. Este es el río Onyx, el río más largo de la Antártida, aunque solo tiene unos 32 kilómetros de longitud, pero lo más inusual aquí es que solo fluye durante casi 2 meses al año. Durante casi todo el año, su lecho permanece congelado, pero cuando llega el corto verano antártico, de repente el río cobra vida y comienza a fluir en medio del continente más frío del mundo. Esto sucede debido al inusual sistema de agua bajo la Antártida. Debajo de los gruesos glaciares hay lagos subglaciales ocultos y corrientes subterráneas. Cuando el hielo se derrite parcialmente durante el verano, el agua se acumula hasta que finalmente brota y forma ríos como el río Onyx. Y aunque no hay peces aquí, sirve como fuente de vida para microorganismos y algas que pueden sobrevivir en el clima extremo de la Antártida. Pero lo más sorprendente es el lugar por donde fluye, porque se encuentra en el lugar más seco de la Tierra. Este es los valles secos de McMurdo, un lugar que casi no ha tenido precipitaciones en 2 millones de años. Incluso algunas partes del desierto de Atacama parecen un oasis en comparación con esto. Este lugar casi no tiene vida. En algunas muestras de suelo, los investigadores realmente no encontraron señales de vida.
Por eso a menudo lo comparan con Marte. Por ser tan parecido a las condiciones de Marte, la NASA incluso lo usó como campo de pruebas para los módulos de aterrizaje Viking. Pero hay otro misterio aquí. En los valles están esparcidos los cadáveres de focas parecidos a momias, que podrían llevar cientos o miles de años ahí. Hasta ahora, los científicos aún no están seguros de por qué las focas llegaron a ese lugar tan remoto. Una de las razones por las que este lugar es tan seco es por los llamados vientos catabáticos. El aire es extremadamente frío y seco, y a veces alcanza velocidades de hasta 320 kilómetros por hora. Debido a estos vientos, el lugar ha permanecido casi sin hielo durante aproximadamente 8 millones de años. Pero aquí es donde la Antártida se vuelve aún más extraña, porque justo al lado del lugar más seco de la Tierra hay una cascada de color sangre. Esta es la cascada de sangre. Esto fue descubierto en 1911 por Griffith Taylor. Al principio pensaron que solo eran algas las que causaban su color rojo, pero según los científicos, esto en realidad proviene de agua con un alto contenido de hierro, que viene de debajo del glaciar. Cuando el agua sale y se mezcla con el oxígeno, forma óxidos de hierro que le dan ese aspecto de color sangre. Aún más sorprendente, hay microbios que viven dentro del agua aunque no haya luz solar y casi no haya oxígeno. Por eso, las cataratas de sangre se volvieron importantes en la investigación de la astrobiología. Los científicos creen que esto podría ayudar a responder si es posible que exista vida en Marte, Europa y Titán. Y no solo hay desiertos y glaciares en la Antártida, también hay enormes montañas aquí. La montaña más alta es el macizo Vinson, que tiene una altura de 4.892 metros, pero lo más sorprendente es que también hay un volcán activo en la Antártida. Este es el monte Erebus, un volcán que ha estado activo por más de 1.3 millones de años, y dentro mismo de su cráter hay un lago de lava que ha estado burbujeando continuamente desde principios de los años 70. Sí, hay literalmente un lago de lava en medio del lugar más frío de la Tierra. Aún así, además de ser un volcán inusual, el monte Erebus también tiene una historia oscura. El 28 de noviembre de 1979, un avión de pasajeros DC-10 de Air New Zealand se estrelló directamente contra el costado del volcán. Todas las 257 personas a bordo, incluyendo la tripulación y los pasajeros, murieron. Fue una de las tragedias más terribles en la historia de la Antártida, y esto solo demuestra que, por muy hermoso que sea este lugar, sigue siendo muy peligroso. Pero a pesar del peligro, muchos exploradores y científicos aún arriesgan sus vidas para estudiar la Antártida. Y hasta ahora todavía quedan huellas de su valentía. Una de las más famosas son las cabañas históricas que dejaron los primeros exploradores de la Antártida. En la isla Ross hay algunas cabañas antiguas que fueron usadas antes por Robert Falcon Scott y Ernest Shackleton. Durante la llamada era heroica de la exploración antártica, la cabaña de Ernest Shackleton, construida en 1907, es como una cápsula del tiempo congelada. Dentro de ella todavía se pueden ver medicinas antiguas, sacos de dormir, comida enlatada e incluso panes que dejaron los exploradores hace más de un siglo. Debido al clima extremadamente frío y seco de la Antártida, casi no se han deteriorado. Lo mismo ocurre con la cabaña de Robert Falcon Scott, construida en 1911. Incluso dejaron allí suficientes provisiones. Esto era para que más de una docena de personas pudieran sobrevivir durante más de un año. Y sorprendentemente, algunos de los alimentos allí todavía son comestibles hasta hoy. Pero aún más sorprendente que eso, hay un verdadero y pequeño pueblo en la Antártida. Este es Villa Las Estrellas, un asentamiento chileno que tiene escuela, un pequeño supermercado, biblioteca, hospital, internet e incluso oficina de correos. Es uno de los 2 asentamientos permanentemente poblados en la Antártida. Aunque es pequeño, tiene alrededor de 80 a 100 personas residentes aquí, dependiendo de la temporada. Pero debido a que las instalaciones médicas son limitadas, de hecho es un requisito que los residentes se sometan a una apendicectomía antes de vivir allí para evitar casos de emergencia. Y por supuesto, la Antártida no estaría completa sin hablar de su lugar más famoso, el Polo Sur. También es conocido como el Polo Sur geográfico o 90 grados sur. Este es el punto más al sur de la Tierra donde se encuentra el eje de rotación del planeta. Se encuentra en un paisaje blanco muy extenso, silencioso y casi interminable, a unos 2.835 metros sobre el nivel del mar. Y si llegas a venir aquí, notarás que el entorno es muy simple. No hay árboles, no hay montañas, casi todo es hielo hasta donde alcanza la vista. Pero hay algo especial ahí.
una varilla de metal que sirve como marcador exacto del polo sur. Y es curioso porque cada año la mueven un poco, porque incluso el propio hielo de la Antártida se mueve lentamente cada año. Aún así, si crees que el polo sur es muy triste y aislado, eso cambia un poco cuando ves la estación Amundsen Scott del polo sur. Es una estación de investigación que se encuentra justo cerca del polo sur geográfico. Y para quienes quieren tomarse fotos, aquí hay un lugar especial llamado el Polo Sur Ceremonial. Pero aunque ahora hay personas y estaciones modernas en la Antártida, sigue siendo uno de los ambientes más extremos de la Tierra. Y es sorprendente pensar que antes, este continente se veía muy diferente. Hace millones de años la Antártida no estaba cubierta completamente de hielo. Había bosques aquí, había plantas y había dinosaurios que deambulaban por el lugar que ahora está cubierto por gruesos glaciares. Entre 145 y 66 millones de años, incluso había palmeras en la costa de la Antártida. Y la temperatura promedio en ese entonces era de alrededor de 20 grados Celsius. Los científicos llaman a este periodo el periodo invernadero del Eoceno, donde había altos niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Por eso el clima de la Tierra era muy caluroso. Y no solo eso, en ese entonces la Antártida estaba más cerca del Ecuador, pero a medida que pasaron millones de años, poco a poco se fue moviendo. Ya había bosques aquí, los bosques milenarios. Ahora, solo los fósiles de plantas y animales antiguos son la evidencia que queda de la antigua y verde Antártida. Pero hay algo aún más sorprendente bajo su hielo, porque debajo de los gruesos glaciares de la Antártida hay lagos ocultos. Y algunos de estos posiblemente ya existían antes de que el continente quedara cubierto de hielo. Uno de los más famosos es el lago Vostok. Se descubrió a finales de los años 90 cerca de la estación de investigación rusa llamada Vostok. Pero los científicos no lo han visto directamente porque está oculto bajo casi 4 kilómetros de hielo. Solo a través de su tecnología de radar supieron que hay un lago enorme debajo del glaciar. Y no es un lago pequeño. Tiene alrededor de 160 kilómetros de largo y casi 30 kilómetros de ancho. Es como un mundo entero oculto bajo la Antártida. Por eso los científicos se interesaron muchísimo, porque el hielo que está encima del lago es como un libro de historia de la Tierra. Aquí se conserva información sobre la atmósfera, el polvo y el clima del planeta de hace millones de años. Pero la pregunta más emocionante es, ¿habrá vida dentro del lago? Después de un largo proyecto de perforación que comenzó en 1989, finalmente llegaron al lago en 2012. Y cuando estudiaron las muestras de aquí, hicieron un descubrimiento sorprendente. Encontraron más de 4,000 especies de bacterias en condiciones extremas. Y no solo el frío era el problema allí. Debido al peso del hielo tan grueso encima, la presión dentro del lago llega a alrededor de 300 atmósferas. En pocas palabras, hay organismos que pueden sobrevivir en un lugar que es casi imposible para la vida normal. Y de nuevo los científicos se hicieron una gran pregunta. Si hay vida bajo el hielo de la Antártida, ¿también es posible que haya vida bajo un océano completamente congelado? ¿En otro planeta o luna en el espacio? Ahora regresemos. La emoción de los científicos sobre el lago Vostok no duró mucho. Más tarde se descubrió que la mayoría de los microorganismos que encontraron provenían simplemente del fluido de perforación que usaron para hacer el agujero en el hielo. En pocas palabras, las muestras se contaminaron y resultó que casi no había vida en las aguas superficiales del lago. Casi. Porque todavía encontraron algo. Una bacteria extraña que llamaron W12-1310. Y aquí es donde todo se puso interesante. Cuando analizaron su genética, coincidía menos del 86% con los organismos conocidos en la Tierra. Y según los científicos, se necesita al menos un 90% de coincidencia genética antes de que un organismo pueda considerarse una especie existente. Eso significa que posiblemente sea un nuevo tipo de bacteria que la ciencia nunca había visto antes. Aunque no sean los monstruos o criaturas alienígenas que algunos esperaban, sigue siendo un gran descubrimiento. Y mientras continúa la investigación en la Antártida, cada vez más secretos antiguos están saliendo poco a poco de debajo del hielo. Uno de los descubrimientos más sorprendentes ocurrió en 2020. Un informe en Nature anunció el hallazgo de un fósil de un ave gigante con dientes óseos que solía volar en la Antártida. Sus restos fueron encontrados por primera vez en la década de 1980. Pero fue hasta hace poco que los científicos se dieron cuenta de lo importante que eran. Esta criatura pertenece a un grupo llamado
Llamados pelagornítidos, son aves marinas depredadoras antiguas que tenían algo parecido a dientes óseos en el pico. No eran dientes reales, pero eran suficientes para hacer que su apariencia fuera aterradora. Y lo más sorprendente es que eran enormes. Según los investigadores, la envergadura de estas aves llegaba a medir entre 5 y 6 metros, casi 20 pies. Eran incluso más grandes que la mayoría de las aves modernas de hoy en día. Según Peter Close de la Universidad de California, Berkeley, estas aves se volvieron gigantes rápidamente después de la desaparición de los dinosaurios. Durante millones de años, ellos dominaron los cielos sobre lo que se dice que era el antiguo océano de la Antártida. Y es posible que todavía haya muchos fósiles de estas criaturas escondidos bajo el hielo, porque en la mesantigüedad, la Antártida no estaba cubierta de hielo. De hecho, hubo épocas en las que la temperatura del océano austral llegaba a unos 30 grados Celsius. La Antártida era cálida, verde y llena de vida en ese entonces. Pero según los científicos, todo cambió debido al exceso de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que provocó un intenso efecto invernadero. Esa preocupación está volviendo de nuevo, porque según muchos expertos, la Tierra se está calentando más rápido ahora que en casi cualquier otro momento en la historia del planeta. Y esta vez no son los volcanes la causa principal, sino la industria humana moderna. De hecho, algunas partes de la Antártida Occidental ya están empezando a derretirse, y aunque el continente no volverá a ser verde de inmediato en las próximas décadas, para los científicos está claro que el cambio ya ha comenzado. Pero hay un gran problema. Cuando se derritan completamente los hielos de los polos, no solo cambiará la Antártida, sino todo el mundo. Ando.